Buenas, bienvenidos a este video de unplandivino.net. Vamos a ver una cuestión sobre la fachada, los hijos, el arrepentimiento, a ver qué tal luego la comentamos, estas dos preguntas que vamos a ver con Claudia desde Argentina. ¿Estás ahí, no? Hola, buenos días. Sí, Sí, Van, está ahí. estoy aquí. Que hemos Buenos días, empezado a buenas grabar. tardes. Buenas, Sí. hemos empezado a grabar la llamada y porque vamos a ver esta cuestión, que es una pregunta más o menos breve, a ver qué tal nos sale y luego pues comentamos a ver si nos surge algo de nuestros casos y es un poco como lo que hacemos también muchas veces con Claudia y algunas pocas pues con mucha más gente también y bueno, Claudia también en sus vivos que va comentando mucho, ilustrando así con los casos personales, pues todo este tema de ir soltando la verdad personal, o sea, el error. Bueno, vamos adelante. Thanks, Joyce. Just wondering if it's necessary to... Esperar que, bueno, que tenemos aquí preparada el texto de la pregunta de lo que nos va a... Lo tenemos aquí. Esta señora va a preguntar esto. Tengo que eliminar completamente mi fachada antes de poder arrepentirme de lo que le he hecho a mis hijos. actually completely destruct my facade before I'm able to compensate for or feel remorse for what I've actually created with my facade towards my children. Yes. Como ves, la pregunta la reducen en los guiones que hacen. Aquí lo que literalmente dice es lo que realmente he creado con mi fachada hacia mis hijos. You're asking about repentance and where that kicks in, right? Yeah. O sea, estás preguntando sobre el arrepentimiento y dónde entra el arrepentimiento en estos temas, ¿no? So the real issue is you're going to have to completely accept your facade. O sea, el tema real aquí, el verdadero, es que vas a tener que aceptar por completo tu fachada. Y fijaos, aquí pone estos pasos que ya los hemos ido viendo un poco. Primero está la creación del dolor, luego la creación de la fachada. Esto se ha creado en el entorno y ahora tenemos que hacernos responsables, ¿no? Y la fachada la hemos creado mucho también nosotros. Creación de la fachada, segundo. El tercero es súper importante, le va a dar aquí mucha importancia, aceptarla. ¿Veis? ¿Ves cómo es muy fácil aquí el inglés? Y luego deconstruirla, si no la aceptamos, no podemos deconstruirla y luego ya pues soltar, que aquí falta la R, release, como se diga, el dolor, famoso pain este. Entonces esos 5 pasos que los reduce aquí en este grupo segundo del 2016 y en esta charla sobre las preguntas sobre deconstruir mi fachada. Luego comentamos, ¿verdad? Si tienes alguna cosa, también párame. Otherwise, you will not. ¿Se oye bien la voz de los...? Sí, se lo escucha bien. Más o menos. Bueno. Si no aceptas completamente tu fachada, o sea, de otro modo, sin aceptarla, no vas a sentir... Feel any valid feeling of repentance ever. Nunca, ever, ningún sentimiento válido de arrepentimiento. O sea, fijémoslo, ¿no? Y aún es, claro, en la mayoría de cosas aún estamos en este paso. Luego lo comentamos. Vamos a... Right? Number one. So remember, repentance is a divine love law. O sea, recordar, el arrepentimiento es una ley divina del amor. O sea, la ley del amor divino. That law cannot be engaged until you've accepted your facade. You just can't. Y no puedes involucrar esa ley, involucrarte en ella, comprometerse hasta que no aceptas la fachada. And with the deconstruction of your facade, y luego con la deconstrucción de tu fachada, the majority of what I said about the acceptance also applies. También se aplica toda la mayoría de cosas que he dicho sobre la aceptación. En cuanto a la deconstrucción, también se aplica eso. That is, it's highly unlikely you enter repentance. Y esto significa que es muy improbable que entres en arrepentimiento until most of your facade is deconstructed. Hasta que se deconstruya la mayoría de tu fachada. And there are specific issues that allow opening to deeper emotions. So remember. Y hay temas concretos que permiten una apertura a emociones más profundas, más intensas, digamos.
remember, this is not an all or nothing thing. Porque recuerda, esto no es una cosa de todo o nada. So you'll find that you've deconstructed your facade in one area. O sea, vais a encontrar que deconstruís o deshacéis la fachada en una área. You've gotten rid of your addictions in one O sea, te libras de tus adicciones en un área. area, and now, of course, some terror about that particular thing. Y entonces, por supuesto, algún terror sobre esa cosa en particular Will start up, and you'll empezará a surgir, o sea, comenzará ahí. also start feeling some pain about Y también vas a empezar a sentir algún dolor that particular thing. sobre esa cosa en particular. Fijaos, y este gráfico aún no lo he visto, no sé si lo dibujan grabado o si ya lo preparan de antes en los talleres, ya lo buscaremos a ver si, porque lo que he buscado al principio del taller no lo hacen, en la introducción que hace Mary de este grupo, pero este dibujito es lo que ya sabemos, es cómo nos volvemos nuestro yo desamoroso, que es como estamos traduciendo el unloving muchas veces. Pues nada, se crea el pecado, los manchurrones, es decir, y el dolor, por lo tanto, que da tener ese manchurrón en el alma desde muy pequeños. Y eso, pues, hay unas creencias falsas aquí, definiciones de amor falsas, claro. Luego, este triángulo verde es un rechazo emocional global del dolor y también lo mismo, rechazo emocional global del terror. Ya no solo miedo, del terror. A sentir que realmente tenemos y a todo, ¿no? Luego de ahí sale flecha a la fachada, que es lo que creamos como esta especie de negación, ¿no? Para conseguir rechazar el dolor y todo eso, la fachada, ¿no? Y aquí encima de la fachada está esta nube pone adicciones espirituales, emocionales y físicas, y luego salen flechas hacia la ira, la rabia, confort, satisfacción, todo eso entre comillas, porque esas son las técnicas de negación. Esto es, como hemos visto, cómo nos volvemos el yo desamoroso. Entonces, ahora está hablando, esa cosa en particular va a hacer surgir todo eso. Bueno, vamos tomando nota de lo que nos acordemos y luego, ¿veis? Es bueno, está respondiendo como muy global a esta pregunta tan concreta, pero vamos a ver. But it doesn't mean it feels about everything. O sea, pero no significa que esto lo vayas a sentir sobre todo, o sea, que sientas ya todas las cosas. O sea, es un aspecto. It's just about that particular thing that you've dealt with your addictions with. O sea, sería solo con esa cosa en concreto que has tratado en cuanto a tus adicciones, And you've worked through some issues about. con la que has tratado y que has trabajado a través de ella algunos temas sobre esa cosa. Makes sense? And then another thing will come along and you realize, wow, Y entonces surgirá otra cosa y te das cuenta, wow, I'm in total denial of that one. estoy en total negación de esa y por eso señala arriba, ¿no? And then you'll have to work your way down through the process Y entonces tendrás que hacerte tu camino hacia abajo, ¿no? A través de ese proceso for that one. Does that make sense? para esa cosa nueva que Yeah. And the key is God's always trying to expose it, make you feel open to what's going on. O sea, la clave está en que Dios siempre está intentando exponer, siempre está intentando hacerte abrir a lo que está pasando, abrirte. He's always trying to expose it. The laws are all there Siempre intenta exponerlo y las leyes están todas ahí to expose. para exponer. But we're in denial about a lot of things. So Pero estamos en negación de muchas cosas. we don't even understand the laws. So O sea, no entendemos las leyes. you know, for me, I was in denial about my self-love Por ejemplo, para mí estaba en negación sobre mi amor de mí mismo, dice aquí Miller, for a long time durante mucho tiempo, before I started to become aware it was a major problem that antes de que comenzara a darme cuenta de que era un problema principal. I needed to address and I needed to get O sea, que necesitaba tratar, down into. meterme en él. Does that make sense? So Thank you. for some others, you're going to find love of others is a major problem, and you Para algunos otros, pues vais a encontraros con que el amor a los demás es un problema principal, denial of it for a long time. que estáis negando por mucho tiempo. Just depends on what Simplemente depende. emotions are quite large within oneself. Simplemente depende de las emociones que son más grandes, digamos, que son muy
grandes dentro de uno. So, for example, if you've been part of your pain as a child, it is that you were given everything. Por ejemplo, si parte de tu dolor de niño, de niña, es que se te daba todo, Right, whenever you wanted it, siempre que lo querías, then you'll find that your love of others is going to be a major problem entonces vas a ver que tu amor por los demás va a ser eso, un problema principal in terms of your facade. en el sentido, en tu fachada. It's just going to be a major problem. Un problema mayor, vamos, o sea, principal. Years to get rid of it O sea, te va a llevar años librarte de él, if you've been given everything as a child. si se te ha dado todo como niño. A mí esto me ha pasado, luego comentamos a lo mejor. If you weren't given anything as a child, Y si no se te hubiera dado nada, pero como niño, then it'll be your love of self that will probably be more entonces probablemente lo que sería el principal problema sería tu amor por ti. problem. That's going to take you years to get used to and get developed. Y lo mismo, te llevaría años acostumbrarte a esto y desarrollar tu proceso de trabajar a través de él, ¿no? It just depends, you see, on what. O sea, simplemente depende. Remember, the pain is the addictions, Recuerda que el dolor es, y absorbe así, las adicciones, and the facade is all about feeding them, y la fachada tiene todo que ver con alimentar, helping those addictions, ayudar a esas emociones, alimentarlas, nutrirlas. making them look like they're not there or go away, or O sea, hacer que parezca que no están ahí o que se han ido, the pain of it going away. o que el dolor se ha ido. O sea, el dolor que da eso, que es hacer que como que se fue. So it depends what kind of pain was created as to O sea, depende de qué tipo de dolor fue creado. there'll be a relationship between the kind of pain and the kind of facade that you O have. sea, va a haber una relación entre el tipo de dolor y el tipo de fachada que tengas. But I'm saying to you also that the justification of the Pero también os estoy diciendo que la justificación facade is a completely separate issue. de la fachada es un tema completamente separado. Esta justificación de la fachada está por completo separado como tema. There's one thing to have the facade for O certain sea, una cosa es tener la fachada purpose, quite another para un cierto propósito to justify having it. y completamente distinto es justificar el tenerla. And where I see the majority of you struggling is the justification of having it. Y donde veo que la mayoría está luchando es con la justificación de tenerla, Not the actual facade itself, but no con la fachada en sí misma real, its justification. sino con su justificación. And that's why these processes are a very important part of awakening to sin. Y por eso es que estos procesos son una parte muy importante del despertar al pecado. Casi que hay aquí en realidad mucho por qué comentar. Hay una segunda pregunta que tampoco que dura poco, igual que esta. No sé si podemos hacer incluso 2 vídeos con esta, porque de repente parece que se ha ido a otro tema, ¿no? Con el... Sí. Bueno, acá se comprende más y estoy tomando nota de recordar, claro, abrió otra cuestión respecto a la fachada. O sea, Sí, comprendí eso. o sea, el tema de que es muy completamente separado el tema de justificarla y, Claro, y con lo otro... comportamientos Pero ¿y qué tiene todo esto que ver con el gran tema que es aceptarla y del cual muchas veces nos salimos? O sea, no queremos aceptar que tenemos una fachada. Sí, sí. En el sentido emocional. Está comentando. Claro, yo siento que sería como, en realidad, una vez que avanzamos en el reconocimiento y esta primera etapa que él dice, que incluso a su vez me pareció sumamente interesante, no recuerdo en
en el que vimos que va diapositiva por diapositiva él, ¿es este mismo? No recuerdo, No, porque ya no es el del 2014, el del 2016, ¿verdad? sí, este es Bueno, después. bueno. Y Este esa no lo hace deconstrucción, no lo hace tan detallado, y aquí lo que hace es eso, es centrarse en lo principal para que la gente, pues para presentar de repente todo junto otra vez, como claro. más, para Lo incidir que sí más. rescato, lo que rescato de este con respecto, o por lo menos quizás puede ser un error de interpretación mía respecto a la propuesta que vimos específicamente en el video de la deconstrucción de la fachada que hizo él cuando Mary habló de las adicciones y del yo herido, y sentía como esta claridad respecto a que va a ser sobre un asunto en particular es sumamente importante. Bueno, en mi caso que lo experimento así, digamos, cómo fue necesario detenerme en un aspecto en particular, que si bien él dice al desglosarlo, o sea, así va a ir como abriendo la conexión porque termina siendo un todo hacia otras cuestiones o emociones más grandes o más abarcativas o más, yo la veo como transversales, como que atraviesan todo. Entonces sí, yo identifico que puedo empezar por un asunto y poder, sí, después llegar a algo vinculante, a otra cuestión, pero sí posicionarme en un asunto, porque si no, hacemos esta mirada así bastante generalista, incluso práctica, porque es como que queremos, ¿no? Esa cierta inmediatez y no profundizamos. Es más bien un modo de vida, en realidad, más que observar. Detenernos en un asunto implica mucho amor, básicamente, o sea, realmente el deseo de conocer la verdad y de ir comprendiendo, como comentábamos en una llamada del domingo, que él le hace ver a una persona, si tiene 41 años, lo que implicaba con un cálculo matemático el proceso de deconstrucción de esa fachada que a ella le llevó ese tiempo, cronológicamente hablando, simplemente para comprender la envergadura de la deconstrucción, digo. Entonces, ir asunto Sí. por asunto a mí me parece un aspecto muy importante. Y claro, y si se hace con el amor divino, pues saldrá más espontáneo, pese a que va a salir asunto por asunto, pero saldrá más como descontrolado, más infantil. Sí, ujú. Sí, hay mucho, hay como, sí, eso, porque la verdad es que me asombra, me sigue asombrando la forma en que se te presenta la verdad con el solo hecho de desearla, digamos, realmente, a pesar de que la fachada intenta jugar Hmm. a hacer hipótesis y a que está investigando, a que se compromete, no pasa mucho por eso, para nada. Puede haber algo de intuición, pero no, es como que ni siquiera es necesario. Va apareciendo, va emergiendo, así como decís vos, y bastante Claro, crudo. por ejemplo, estaba pensando en mi caso de que yo en realidad lo único que he tenido como hijos es que he instigado un aborto, o sea que lo que le he hecho a mis hijos es directamente matarlos. Entonces, lógicamente no tengo que eliminar completamente mi fachada antes de poder arrepentirme, porque yo ya creo haber sentido, ¿verdad? Cuando hice aquel vídeo del Nathan y luego el chico este que es un aborto natural, lo hemos comentado muchísimo y que nos conmovió bastante a los que hemos ido comentando las cosas, ¿no? Y tú lo has comentado también con gente y no sé qué, o sea, ahí parece que, creo, todos hemos sentido algo de arrepentimiento y por supuesto no tenemos que eliminar completamente mi fachada, pero no sabría ahora mismo decir qué rasgo de la fachada se ha visto donde ahora digo, tengo más facilidad de aceptar que tengo este rasgo de la fachada. Bueno, yo creo que sí, sí lo podría empezar a decir. O sea, gracias, Sí, o sea, ¿cómo está conectado ese cachito de arrepentimiento, digamos, que es muy fuerte en este caso? Y bueno, en todos, ¿no? Porque lo que le hacemos a los hijos de una manera u otra, como no nos damos cuenta, vamos locos por la vida, tenemos hijos sin saber nada, ¿no? Todo el mundo, y hacemos unas barbaridades inmensas, todos, todos. Entonces, claro, no son cosas pequeñas. Entonces,
la relación que tiene un aspecto de la fachada con ese arrepentimiento, a ti también te habrá salido natural algún rasgo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, y ahí en ese proceso es donde me encuentro que en realidad no sabía, sí sabía, porque él ya habló en uno de los documentos, perdón, estoy con la garganta, el chakra de la verdad. Hmm. Pero justamente estaba en ese documento muy claro cuando decía incluso de respecto de la humildad, que sería cultivada también asunto por asunto. Ahí comprendí algo de esto que ahora él me como que termina de contribuir a la comprensión dentro del alma. También será como se reconoce, ¿no? Esta falsa creencia, bueno, esta falsa creencia que debo procesarla para poder hacer lugar a la verdad, digamos, atravesarla, Hmm. sentirla y para poder hacer espacio a la verdad, porque básicamente quedó ahí grabada, pero con esa resistencia a ser reconocida. El Hmm. arrepentimiento implica eso, ¿no? Eso de... Toda la resistencia están ahí todas, o sea, resistencia a la Ah, fe, resistencia a la verdad, a la emoción, e incluso a la tomar acción pues, de ponerse a rezar, quizás también, ¿no? O sea, todas las resistencias que vamos a ir tratando y que ya hemos visto un poco, y que estamos ahora con el tema de la resistencia a la fe, pues y están ahí. un poco, Iván, que ahí es donde entra en justificación, como que una cosa es tener la fachada, y yo percibo, por decir, que le doy voz a mi fachada y digo, bueno, vale, vamos a ver, Claudia es buenita, porque así sentía, como él dice, bueno, uno de mis mayores problemas es mi amor por mí mismo. Entonces, bueno, Claudia va a ser buenita para obtener el amor de los demás, porque ella en realidad no se ama, pero como no quiere sentir ese autodesprecio, va a buscar de alguna manera que la amen los demás y va a olvidarse de este asunto. Bueno, pero el tema era que yo me quedé con eso en realidad como una comprensión y ahora, bueno, justifico, por decirte, ayer vino una persona a verme con un problema. Hmm. No pude decirle a Iván, estuvo desde las 17:30 hasta las 23:30 y no Hostia, pude pararme a decirle, no quiero escucharte más. No, ostras, Pedrín. claro, entonces como yo digo, en ese momento ahí está lo que él dice, esa es la mayor parte, porque Claudia, ya sabes que esto es desamoroso, ya sabes que Hmm. no es ser buena, que no, porque ya pasé, comprendí que ser buena es estar 100% en armonía, No, eso prácticamente es la noche. es una resistencia a la verdad, porque estás sintiendo una verdad emocional ahí. Y me Sí, molesta, no te puedo explicar cómo, mira cómo está mi garganta. Amanecí con un dolor así, el cuchillo que te hinca, la puntita de esa daga filosa cuando vos fíjate. podés O sentirla. sea, increíble, totalmente somatizado justo ahí donde, claro, donde hay que decir las cosas, claro. Lo sentía y tenía muchas ganas y en un momento hasta apareció la ira, fíjate como, como la adicción, ¿no? Justificando y decía, yo te das cuenta que me estás diciendo todo el tiempo lo mismo y a través, porque claro, proyectando la ira hacia afuera, pero yo estaba muy enojada conmigo, pero yo Mm, quería enojarme con esa persona que no se daba cuenta que hace 10 horas me estaba contando lo mismo y no mm, era capaz de decirle honestamente, no te estoy amando, no te estoy amando, necesito que te retires, por favor, mm. esto no está bien, por ejemplo, no es amoroso, no, discúlpame, sentí lo que sientas, después te lo puedo explicar, pero era, por favor, vete ya. Y no me respeté en lo más mínimo. O sea, ahora comprendo esto que él dice, eso es la mayoría, porque claro, sí, la verdad, sí, no he sido buena, bueno, qué cosa, sí, voy a cambiar mi vida. Y no hago nada, dice él, cruzan el umbral. Claro, y no, nada. ¿Qué pasó con todo lo que hiciste hasta ahora? No, Sí, pues vamos, sí, vamos tomando conciencia, sí, sí, claro. sí. Así que bueno, cuando silencio de a ratos mientras vos hablas es porque tengo que toser, porque estoy como, claro, mi cuerpo hoy me dice, pero sí, ¿qué fue esto? Ostras. Maltrato, totalmente, totalmente. Mm, Y Bueno, la persona queda, tiene un queda problema, perfecta. claro, él lo dice en el video que habla
en ese video, ese fragmento de cuando narra la parte de por qué él termina siendo crucificado, entre comillas, que no es crucificado, él dice, cuando uno está en la verdad, por ley de atracción, no está en la verdad, cuando uno realmente como que comienza este camino, por ley de atracción, las personas con error van a venir, pero justamente a ver, ¿qué compromiso tengo yo con la verdad? Porque sí, muy lindo por decirte, bien, pero la fachada va a intentar de justificar tu, ¿viste? No se puede. Ay, y fue era muy tan simple, Iván, y era una pelea conmigo en este momento, y busqué formas que no eran directas, como bien lo veo a él, tan simple. Eh, Él dice, ¿cuánto vas a llevar este proceso? ¿Hasta dónde vas a ir? Como él dice, sí, la adicción al dolor, o sea, cuando lo hizo así, lo nutrimos, claro, era alimentar la adicción. Sí, ya mi cuerpo tan Sí, desamoroso, para la otra persona también. O sea, ahora mi alma no solo sí, lleva, casi dan ganas de volver a verlo despacio y que vayamos ilustrando con todo esto que nos ha pasado quizá, ¿no? A lo mejor lo vemos despacio y ya en otro vídeo hacemos la segunda pregunta. dale, bueno, y poder volver, Sí, porque si tienes explicación ganas, tal, ajá. a ver, porque aquí es donde empieza. Vamos a ver. Just wondering if it's necessary to actually completely destruct my facade before I'm able to compensate for or feel remorse for what I've actually created with my facade towards my children. Yes. Pues ahí vuelve a hacer la pregunta. You're Or is asking it about together? repentance and where that kicks in, right? Yeah. So the real issue is La pregunta sobre el arrepentimiento y cuándo entra, dónde entra el arrepentimiento, ¿no? O sea, cuándo es que entra. El tema principal es, o sea, el tema real, verdadero es, you don't have to completely accept your facade, otherwise you will not feel any valid feeling of repentance ever. o sea, vas a tener que sentir completamente la fachada o si no, no vas a sentir ningún sentimiento válido de arrepentimiento jamás. Es muy tajante. Vas a tener que aceptar completamente la fachada, pero se refiere en ese aspecto en concreto. Aceptar emocionalmente en ese aspecto en concreto, claro. En uno de los aspectos de la fachada para sentir un poco de arrepentimiento bien. O Claro, realmente. Porque él cuando hace el taller anterior, él aclara que hay un proceso intelectual, una conciencia intelectual que nos habilita, otorga el permiso, entre comillas, para poder empezar a la deconstrucción, que es la más comprometida en cuanto a veraz, que es emocional. Claro. claro, fíjate, además, claro, aceptar la fachada mismamente en el temazo que habría en el taller al que hace referencia que vimos del 2014, el gran temazo de que estamos equivocados porque tenemos que arrepentirnos de haber atraído a esas parejas que hemos atraído y que a lo mejor nos dejaron cuando no queríamos o nos hicieron perradas y perrerías pero las hemos atraído desde el alma por nuestras heridas y en realidad son para que veamos las heridas. Entonces, claro, si nosotros seguimos, por ejemplo, en ese aspecto, en la fachada de, ay, no, pobrecito de mí, no sé cuánto, o cosas así, claro, no hemos aceptado emocionalmente que eso es fachada, que eso es pecado. Entonces no podemos deconstruirlo, es imposible. Claro, eso sería un ejemplo como el más mayúsculo, digamos, ¿no? Sí, sí, incluso en ese taller del 2014, el que da de la deconstrucción de la fachada, él, cuando uno lee el esbozo y te dice cuáles son las características de la fachada, que recuerdo bien usar un montón de calificativos, entre esos pone que la fachada que no es emocional, que la fachada, que digamos no siente emociones, no me acuerdo la palabra porque está en inglés,
pero por decirte, es, así como decimos analfabeta, sería, no existe el A emocional o el IN emocional, Pero me de acuerdo, ese sí hice la mayor parte del taller de deconstruir, la transcripción traducida, que además vimos con los vídeos ahí juntos en las visualizaciones. O sea, si es el de construcción de la fachada, pasa es que luego lo resumido que está todo en esbozo, es verdad que eso había que haberlo también puesto bien traducido, pero que ahí dices que habla que la fachada es emocional, o sea, es... claro, o Bueno, sea, claro, vamos fíjame a que verlo no, un momento, vamos a verlo eh, y sí, salimos es de... bastante duro, porque bueno, por ejemplo, yo hice la traducción con el, viste que también hay que tener esos criterios de ver, porque por ejemplo pone deshonesto y después me aparece insincero o algo así, o no, viste, no me aparece bien, insincero, creo que me aparece. Claro, como que hace automáticamente una interpretación la computadora, el traductor, digamos. Sí. Y claro, es como que había una suerte, pero creo que el inglés, como solemos ver, Ah, tiene bueno, otras. pero de esto vimos en la... Sí, en alguno de los talleres de después, que sí hice la de la transcripción entera. ¿Te acuerdas que Mary, o no sé si él mismo también, Miller, repasó alguna diapositiva que incluía muchos de estos adjetivos? Sí, estos son, sí, ahí está. Entonces Ah, ahí sí. justo, ¿por qué, por qué es necesario construir la fachada? Y dice la descripción es suficiente para saber por qué Ah, es eso necesario. sí. Eso es muy gracioso, sí. O sea, claro, el La aceptar, claro, ese es el tema todo el tema del aceptar, por eso estabas haciendo tanta referencia a ello, claro. Porque el aceptar basta con darse cuenta de esto, claro. Que claro, le encanta la adicción, la compulsión, la resistencia, coerción, o sea, obligar a la gente y la manipulación. Eso es el yo emocional de fachada, pone aquí. Esto es, hay muchos que son muy fáciles, ¿verdad? Esto es como crueldad, esto es como un desagradable, así ser, más o menos también, ser así. Arrogancia, ser condescendiente, ¿no? La superioridad con los demás, no sé qué. Es insensible, inconsciente, digamos, pretencioso, creo que significa, o no, que no es, o sea, no, que finge, esto es que finge. Cuidado, sí. que esto es casi seguro que finge, porque pretend es un falso, palabra amiga falsa Mm, ah, del inglés. Es falso, es cerrado, closed, es controlado, que se podría traducir literalmente desconfiado, digamos, deshonesto, insincero, que estos más o menos son equivalentes, invasivo, que no se puede traducir literal. Esto es lo que decía, no antiemocional, claro. Esto es como lo mismo que decir desemocional, que esto es como cuando yo he traducido unloving, con desamoroso, pues aquí diríamos claro. desemocional. Dime, perdón. Sí, porque cuando uno comprende que las emociones, recién cuando comprende, a mí me pasó con el principio de dominación del alma. Ahí y él tiene varios documentos en realidad de preguntas y respuestas y aclara todo el tiempo que esto que nosotros vemos que no es lo que somos y Hmm, comprende que siempre domina el alma y que mis emociones digamos son del alma, pero la fachada no es el alma, por lo tanto es una alternativa que yo construí justamente y claro, las emociones, la fachada en su propósito mismo no es emocional, porque es justamente suple, por decir como que intenta, bueno, vos te quedás en el patio del fondo, yo me pongo al frente. Y sí. con el argumento de proteger o lo que aparentemente la lógica, ahí aparece la justificación, Claudia es buena y hay que qué mal que queda que pidas a esta persona Fíjate, que se pero ahí hace como una elección de emociones, emociones de sustitución para no tener que sentir el yo herido. exacto, eso. Entonces me decía, pero qué mal, qué desamorosa. Y fue una discusión, yo de eso me asombra cómo vos decís, bueno, y estoy hablando el domingo y compartí y pongo en los grados de bondad y que él te aclara perfectamente. La bondad es el 100%. Todos los otros grados son pecado, no importa si es 99 o 0%. No es amoroso, no es amoroso. Es como con la confianza y vimos con la fe. Es a todo o nada, no hay confío un poco. O bueno, hoy confío algo. Esas
esas intersecciones que intentamos hacer, componendas, como dice él, Sí, con la sí. verdad. No es verdad, no es verdad, o sea, simplemente no es verdad. Hay Y verdad no, absoluta y es nosotros si nos metemos o no nos metemos en el camino de Dios, en la vía de Dios, a cada instante, a cada decisión. Hay verdad absoluta y para Dios es así de simple y es muy, muy sencillo, o sea, muy, quiero decir, muy eso. aliviador, pero nosotros antes que el alivio ese Ah, que desentierra cosas, preferimos quedarnos en todo esto. Increíble. sí, sí, por eso me recuerdo ese esbozo, porque tenía esas palabras cuando describió la fachada, para mí fueron como, viste, sí, realmente, esto soy, esto es lo que él dice, aceptar. Es eso, es justamente, claro, y imagínate mi fachada de soy buenita, y me dice, no, eres cruel, manipuladora, coerciva, controladora. Y era como, Mm, y por eso no me olvidé de ese esbozo, no me olvidé nunca del impacto que es más, em, quise hasta publicarlo a veces y me ha costado ponerlo, porque claro, es mi proceso y mm, me ha costado ponerlo así. Sentía que estaba lastimando, imagínate hasta qué punto, claro. Pero qué dura eres, cuál es mm, tu beneficio, que ahí está la idea de superioridad. El juicio era que, como digamos, como decía, ahí está la justificación. mm. Buscas ir a los demás, o sea, estás haciendo algo que puede doler, ahí está. Estás haciendo algo que puede doler. La misma lógica para justificar el desamor que tuve toda mi vida. Mm. Sí, es curioso este enlace de desamor con uno mismo ligado a una falta de darse cuenta de que en realidad tenemos que arrepentirnos de aquello que creemos que nos tienen que pedir perdón los demás y entonces, en vez de arrepentirnos por haber traído a esa pareja cabrona que nos no sé qué o no sé cuántos, que sí, que luego pues dices, bueno, han hecho no sé qué, sí, pero en vez de eso, elegimos todo esto que nos hace un daño enorme, porque lo que dice aquí, claro, van a continuar dominando nuestra vida, como verías en el esbozo, ¿no? Claro, esas emociones del yo de fachada, el huevito, seguimos dando golpes contra las cosas con la cáscara Y del huevo, claro. Del huevo que sacaste en el vivo, ¿no? Que recordaste ahí este sí, último. Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí con que estamos repasando la. vemos. Entonces, no vas a sentir ningún sentimiento válido nunca de arrepentimiento. Right? Number one. So remember, Número uno, dice. Primera cosa, digo. repentance is a divine love law. O sea, recuerda, arrepentimiento es una ley del amor divino. And that law cannot be engaged until you've accepted your facade. Y no puedes involucrar esa ley, digamos, no puede ser involucrada hasta que aceptas tu fachada. You just can't. So, and O sea, simplemente no se puede. O sea, quizás es que podemos sentir un poquito de arrepentimiento, pero como que en realidad a lo mejor seguimos todo el rato quebrantando, entre comillas, las leyes de Dios no se pueden quebrantar. O sea, es como que, porque la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Lo que pasa es que es una forma de hablar que cuando te caes, pues estás quebrantando. En realidad lo que estás haciendo es eso, es como que aún no has asimilado principios y leyes de Dios como para. Entonces, para asimilar continuamente la ley del arrepentimiento parece muy, muy exigente, ¿no? Sí, en la honestidad, claro. Sí, Porque claro, es que realmente las parejas, por ejemplo, que es el gran caso, ¿no? Nos han hecho muchas cosas con él, sí. muchas Y veces. esta comprensión desde la ley de la atracción, mira, de ese tema hablaba porque realmente era una persona que tenía un problema de pareja y justamente hablaba y era eso, justamente ayer lo que hablábamos era respecto de esta interpretación de que el otro me hace lo que me hace y cómo de alguna forma, claro, o sea, no solo no quiero perdonar, sino que encima le tengas que decir tipo, que se tiene que arrepentir de haberla traído, como que ya era, porque o sea, ya el perdonar me estaría costando, pero que no es perdonar, es arrepentirse. Y entonces me acuerdo de la pregunta de este taller y decía, pero yo
quiero culparlos, era un chico, era el que estaba en la relación como que, y hasta fue, creo que quedó en la imagen cuando publicaste ese video del Sí, que perdón. se reían, sí. Él está sonriendo porque él dice, pero no, yo necesito culparlos, y se ríe, no quiero tener yo la responsabilidad. Era muy gracioso porque lo decía con espontaneidad y no podía Sí. quitar eso, necesito que ellos tengan la culpa, o sea, era muy obvio que, claro, no va a haber un arrepentimiento honesto, para nada, de ninguna forma. Sí, era muy gracioso porque era muy joven el chico, ¿verdad? Y parece como que risueño aún se lo podía tomar ahí. Sí, fue muy gracioso. Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, eso, hasta que no aceptes tu fachada, vale, dice ahí. With the deconstruction of your facade, the majority of what I said about the acceptance also applies. O sea, con el tema de la deconstrucción, a ese tema se aplica la mayoría de cosas que he dicho sobre la aceptación también. That is, it's highly unlikely you enter repentance. O sea, es muy improbable que entres en arrepentimiento until most of your facade is deconstructed. Si no has deconstruido antes la mayoría de tu fachada. O sea, ahora aquí dice que no, o sea, como que tienes que ir a muchos cachos de la fachada para que entres, de repente te alinees con esa ley de esta gravedad divina, digamos, ese arrepentimiento y ese perdón. Aquí parece que dice, tienes que ir a por mucha fachada, ¿no? Claro, si más allá, calculo que la profundidad, en definitiva, Iván, uno puede reconocer que puede haber, por ejemplo, por decirte, yo identifiqué, y ayer en el video de antes de ayer que hablaba de la resistencia a la piel, llegó a mencionar una de las mayores, también el de Secretos del Universo, una de las mayores heridas que tenemos están relacionadas con vergüenza, y la vergüenza sexual más, también lo cuenta en el de atracción sexual, como que esa cuestión en nuestra, digamos, en nuestro crecimiento, digamos, nuestro desarrollo acá como personas, como humanos, esas heridas tienen mucha profundidad y sobre todo mucha vergüenza por sobre ellas, así que hay capas y capas. A lo que yo iba es, en mi reconocimiento, en mi fachada, ni siquiera llegué todavía ahí, como ahora va a contarlo. Por lo tanto, por decirte, la profundidad de mi arrepentimiento, siento así, como estoy tratando de interpretar esto, tiene un tope. O sea, yo me detuve en esto de la bondad, pero más allá de que por debajo haya una vergüenza sexual y yo termine llegando a través de la bondad a ese lugar, claro, no, ni toqué, no, o sea, ni llegué ahí, simplemente me detuve acá en una de las capas y mirar lo que me lleva, justifico, que es lo que él dice, justifico, o sea, bueno, vale, Claudia, esto no es amor. ¿Viste las leyes del amor natural? No puede, como él justo se detiene, no, o no amas a los demás, o no te amas a ti mismo, pero eso lleva una coherencia. Entonces, claro, yo estoy viendo, mi herida es que yo no me amo a mí mismo. Bueno, voy como así, bien, pero ni llegué todavía a la vergüenza sexual, así que mi arrepentimiento, que también tiene un poco que ver con una relación incestuosa, con mi hijo, con sustituciones a las que recurrí, un montón de recursos de la fachada para disimular la vergüenza con la que ya la sé que la tengo, digamos, porque la siento, la he sentido toda mi vida. No la he sentido, perdón, la he tapado toda mi vida. Entonces, claro, el proceso es mucho más profundo. Siento que esto que él dice tiene que ser mayoritario, implica en ese reconocimiento honesto de esta disponibilidad o el deseo mínimamente, porque bueno, la ley del arrepentimiento y del perdón funcionan con el deseo. ¿Hasta dónde mi deseo va a ser como honesto, sí, real? Si no, otra vez está la fachada ahí Pero, y justificando. entonces, claro, se justifica, pero, o sea, el tema de cobrar conciencia más grande, de tener más conciencia de lo grande que es la fachada, todo lo que implica, los años de no sé qué,
quizá ayuda a que tengamos más fe en poder recibir amor divino que lo aligeraría todo, ¿no? Claro, por eso digo, en el deseo honesto, claro, sería así, porque primero que no estoy sola, o sea, eso que conté también ese día de que hicimos de la resistencia a la fe, de que una persona me agradeció y lloraba mucho y me pone, es imperdonable, ahí está la fachada, digamos, es imperdonable lo que hice. Entonces le digo, no, justamente Dios tiene todo el marco de las leyes amorosas buscando redimirnos, solo a nuestro deseo, o sea, ¿por qué te vas a autocondenar si no está contemplado en las leyes de Dios? O sea, ya estoy discutiendo con Dios de que no, esto no merece perdón. ¿Y por qué estamos como que no? Es el punto de partida, bueno, cada uno con su proceso también. Yo estaba buscando ese rasgo que dice ahí de esta persona que decía imperdonable. Es que es cruel con uno mismo, ¿no? Esta persona que te lo decía es como ser cruel consigo misma, ¿no? Claro, ahí Por dicen eso, por ejemplo, es la fachada, ¿no? claro, sí, sí, en el documento de humildad define el juicio como una emoción que está sostenida en la comparación de la idea de superioridad o inferioridad. O sea, te vas a ver como, claro, y ahí yo me veo, entre comillas, conmiserado, o sea, a mí mismo, ¿no? Tengo lástima por mí, pero al mismo tiempo me atrevo a decirle a Dios que esto no tiene perdón. Y ahí estoy compitiendo con Dios, porque Claro. si Dios dice, tal perdón, está todo disponible, aquí tenés, puedes ir camino largo, camino corto, pero eso no, o sea, él no Está condena. Él, compitiendo y queriendo ir por sí misma la persona, controlar, cerrarse a Dios, sí, fingir. Claro, está todo ahí. entonces como eso de alguna forma estamos revelados, ¿no? Mando Pero a claro, poco. y no querer ser responsable también de las emociones. Ujú. Decimos con la fachada, no, esto es imperdonable para no tener que sentir más, claro. Claro, sí, listo, ahora a sufrir dolor, dolor, que en realidad el Sí, azote. pero de la fachada, ¿no? Un dolor de sustitución, digamos, ahí de claro, que tiene emociones asociadas, que es muy importante, por eso lo llama yo emocional de fachada, ¿no? Porque Claro, preferimos inventarnos nosotros, autodependientemente, lo que tenemos que sentir, en vez de ir a tocar siquiera el yo herido, ya no digamos experimentarlo humildemente. Claro. y Bueno, además vamos a ver. por eso no permite al yo herido la expresión, porque cuando veíamos la comparación con el yo herido, ahora que lo mencionaste, es crudo, es espontáneo, quedó digamos, sin desarrollarse, porque quedó en la edad en que recibe la herida, o sea que si va a manipularlo, perdón, si va a expresarlo, va a hacerlo con una cierta honestidad, o sea, abrumar, un berrinche, como hacíamos cuando éramos pequeños, digamos. Y claro, no lo tolera, porque acá está sumamente regulado, esto está totalmente calculado, si se quiere, ¿no? Claro, es muy adulto, Entonces, claro, el tema de fachada. el arrepentimiento o sea, lo va a permitir hasta ahí. O sea, como que, bueno, está bien, juguemos a que ahora no somos buenos, pero yo ayer he vivido esa experiencia con total claridad de que, y por mi deseo, porque ya reconocía que no, esta situación de que atraje a esa persona y mi deseo, como dice él, no lo estás viviendo la expresión de tu voluntad en este momento. Y esa era, es sostener la fachada. O sea, no hay, no hay desarmonía, porque si Claro, y tú hubiera, estabas sintiendo, en el momento estabas sintiendo, y está bien que lo hayas sentido tanto y que se te haya somatizado tan rápido. Yo creo que es buen síntoma a lo mejor, porque estabas sintiendo que le estabas haciendo daño al permitirle sostener sentimientos de fachada a esa persona que no podía ni siquiera perdonar ni menos arrepentirse de haber atraído una pareja chunga, ¿no? claro, sí,
ahora estaría en un proceso, digamos, por decir, no sé si la palabra es, no sé si rápido o como que ya más inmediato en cuanto al reconocimiento. Sí, falta el valor, como dice él, desarrollar la valentía también de atreverme a sentir que no, que me puedan decir, bueno, pero ¿para qué hablas de Dios si me vas a poner los puntos? Te voy a escuchar 2 horas, o sea, como hace Ajusta, dice, bueno, eso es amor, pero me amo a mí y te amo a ti y estoy haciendo así, te lo deja muy Mm. claro. Sí, no, es que es muy curioso. Con esas personas no se puede razonar nada, porque ellos van a estar ahí o sea, te van a tomar por loca muchas veces. Pero yo trataba en ese sentido, y fíjate, por eso digo, cómo ahí está la fachada. Le decía, me estás diciendo todo el tiempo lo mismo. Fíjate, no podemos hablar, digo, hasta que no hables en primera persona y le expliqué la ley, le decía, mira, podés cambiar de esta pareja, pero si no realmente no hay un cambio a nivel del alma, va a venir otra pareja con exactamente el mismo patrón, y volvíamos. Entonces, pero sí, entonces le decía, le explicaba esto, bueno, él tiene un sistema de control y monitoreo en la relación, entonces le explicaba que prácticamente era una incitación a la mentira y a la doble vida, porque era imposible vivir en un marco de libertad, amor es libertad. O sea, trataba, pero claro, yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, era indefectiblemente, no hay escucha, como dice él. Él lo dice en Secreto del Universo, le voy a pedir que se retiren un rato, que digamos que lo procesen, si no pueden, con el enojo que van a sentir, la molestia, no ingresen de nuevo, no les quiten a los otros el espacio, pero como que sí, se puede ser confrontativo, pero esta persona ni siquiera me escuchaba, o sea, no tenía la sensación de confrontación ella porque no estaba escuchando, era un, era un discurso y era un hablar solo y era un sostener, Sí, bueno, esto, es que sostener y es la persona como viviendo el yo herido, en vez de disolverlo, como que lo quiere, lo quiere, está protegiendo con una fachada, claro, y viviendo el yo herido en vez de disolverlo, y quiere meter a todo el mundo en eso, y no puede ni siquiera escuchar, claro, otra cosa. Es pura la cáscara del huevo, sí. Y yo, Iván, ahí, porque yo decía, pero, pero era así el despliegue total de decir, de la incoherencia, es decir, esto es muy simple y yo como que lo sabía y no, simple decir, no me estás escuchando, te voy a pedir que te retires, la verdad es que no te hago bien, era muy simple, no, ni siquiera tenía que ser hiriente, y no lo pude hacer, o sea, no me atreví, trataba de buscar, como dice él, resbaladiza, alternativa, pero me estás diciendo lo mismo, te das cuenta que volvimos al punto de partida, te das cuenta que otra vez estás diciendo lo mismo, te das cuenta, o sea, era como, pero era yo la que no me escuchaba a mí, ahí está perfectamente quién no está escuchando, él o vos, porque Claro. Y yo no me ahí estaba escuchando. el rezo ahora ahí con Dios a ser posible sería, ¿no? Intentar volver emocionalmente a esa situación, a ver, a sentir el porqué emocional de que, no, ¿por qué no me quiero escuchar ahí, ¿no? Emocionalmente, a ver, Exacto. ¿A qué intentar estar, dónde sentir? Claro, sí. sí, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver cómo, And there are specific issues that allow opening to deeper emotions. So remember this. o sea, y hay temas, asuntos concretos, específicos que permiten abrirse a emociones más profundas. Is not an all or nothing thing. O sea, porque recuerda que esto no es una cosa de todo o nada. So you'll find that you've deconstructed your facade. O sea, que cuando quieras me interrumpes, claro, porque para eso estamos repasándolo. O sea, puedes encontrar que has deshecho tu fachada One area. en un área, You've gotten rid of your addictions in one area. te has librado de adicciones en un área. And now, of course, some terror about that particular thing will start up. Y por supuesto ahora algo de terror sobre esa cosa en particular comenzará, surgirá. Claro, yo sentí que os comenté una vez,
una especie de eco de terror lejano, que a lo mejor tiene que ver con los terrores dentro del útero, de sentirse que te quieren abortar, como es el caso de muchos que para bien y para mal, pues como es una idea que es muy fácil tenerla y todo eso, y que a lo mejor relacionado también con el aborto que yo instigué, no sé. Entonces es como que eso viene como en ecos, ¿no? Que se enciende, arranca, o sea, emprende un pequeño un terror, se enciende, si quieres decirlo así, sobre esa cosa en particular. And you'll also start feeling some pain about Y también empiezas a sentir algo de dolor that particular thing. sobre esa particular cosa. Una cosa relativa a algo de la fachada que tiene que ver con el arrepentimiento, que se te va a ir abriendo, ¿no? El involucrarte en la ley del arrepentimiento solo se puede abrir así. Sigo, pues. Sí, yo quería llegar. Él da 2 ejemplos ahora. But it doesn't mean it feels about everything. Pero eso no significa That particular thing that you've dealt with. que eso sea sentir sobre todas las cosas. Es solo esa cosa en particular Your addictions with, and you've worked through some issues. con la que has trabajado a través de tus adicciones y a través de algunos temas. About. Does that make sense? And then another thing will come along and you realize, wow. Y luego, después surgirá otra cosa, o sea, viene otra cosa y te das cuenta, wow. I'm in total denial of that one. Estoy en total negación de esa. And then you'll have to work your way down through the process for that. Entonces tendrás que atravesar por ti mismo el proceso Does that make sense? para esa. Yeah. And the key is God's always trying to expose it, make you feel. O sea, la clave está en que Dios siempre está tratando de exponer, de hacer que te sientas open to what's going on. Abierto a lo que está pasando. He's always trying to expose it. The laws are all siempre está tratando de exponerlo, las leyes siempre están ahí, to expose. Ahí para exponer. But we're in denial about a lot of things. So pero estamos en negación de muchas cosas. We don't understand the laws. O sea, no entendemos las leyes. You know, for me, I was in denial about my self-love for a long. O sea, para mí, yo estuve durante mucho tiempo en negación sobre mi amor por mí. Long time. Before I started to become aware it was a major problem that I need. Antes de comenzar a volverme consciente de que era un problema mayúsculo, podría ser una buena traducción de major, porque esto mayor no sería una buena. Este es otro medio falso que yo, si me acuerdo de cuando todas las veces que lo miré y todo eso, pero eso, principal, se traduce mucho que yo me acuerde. Iván, en este caso, ¿Perdón? En este caso que hace la mención de, por ejemplo, la diferencia, digo, tardé o me llevó mucho tiempo en darme cuenta que era un problema principal. Cuando él trabaja el arrepentimiento y presenta en ese video, en esa propuesta, darme cuenta de que es un problema mayor era, no sé si estoy relacionando bien, tenía que ver, por ejemplo, con que yo comprendí que no iba a poder arrepentirme, porque si recordamos, cuando conocí la ley del arrepentimiento del perdón y reconocí, no me olvido, fue una vez que escribiste, recuerdo visualmente la palabra que vos pusiste, hay que reconocer que fue injusto, algo sí. que fue injusto. Me acuerdo ese aspecto porque era un domingo que abro tu sitio, que me encuentro con eso y para mí implicó un reseteo en cuanto a la nueva era. Todavía estábamos en ese proceso, te estoy hablando de febrero, marzo, capaz febrero más. Y yo sentí, Iván, que habría eso, era como destapar un frasco, porque venía de que no pudo ser de otra manera, esa, entre comillas, aceptación, que es una resignación, o sea, una verdad falsa. Entonces,
cuando yo pude abrir esa posibilidad de decir, esto fue injusto, y me Sí, sentí, la lloré muy gravedad, fuerte. claro, y ese es, y lloraste, dices. Sí, para mí ese domingo fue, pero tengo, ya te digo, tengo toda la imagen porque fue sentarme, leer y automáticamente abrir esa posibilidad de decir, fue injusto. Pero me hablaba, y lo que empecé a experimentar fue respecto de mis hijos. Entonces yo empecé a decir, digamos, a practicar el arrepentimiento, pero ¿qué me pasaba? Sí, inicié, incluso terminé somatizando con intensidad un montón de cuestiones, con uno de mis hijos sobre todo, con mayor énfasis, y como que el proceso tuvo una bifurcación en el camino cuando comprendí, por eso es que dijo él ahora, tenía que ver con algo mayor. Yo no sé si está haciendo alusión a eso cuando yo estoy relacionando con que yo no podía arrepentirme en profundidad sin haber antes perdonado a mis padres, o sea, a quienes me provocan las heridas causales. Y claro, entonces, claro, había como hecho, había iniciado un proceso de una forma, por decir, no sé, no es deshonesta, sino que incompleta, ¿no? Sí, Como que no, bueno, yo, entonces, claro, y te has ¿sí? acordado de eso porque era ese contacto con la seriedad, la gravedad del hecho de que nadie se merece, ningún niño se merece, pues, o sea, que nosotros nos las arreglemos mal para organizar las crianzas y todo eso, no es culpa de ningún alma que viene a individualizarse aquí por primera vez. O sea, no se merece nadie nada. Entonces, claro, eso es un grave. O sea, major aquí, si te lo ves, se traduce mucho por gran, es gran, grave también. Y luego ya vienen esto ya de música. En música sí se equivale a mayor, pero solo en música. Y luego aquí, pues, Entiendo. de la mayor parte del Ya camino también. podría Puede ¿Cómo? ser mayor complejidad, ¿Mayor qué? complejidad, de complejo, que es como Mm, que más No, yo abarcativo. no lo creo. Ah, Mm. bien. Pero bueno, que eso es un adjetivo normalito, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Que es un major, eso es como es un gran, un principal, un problema. Eso, vale, eso. Ujú. Sí, que necesitaba afrontar, dice aquí, tratar Needed to get down into. y entrar ahí, meterme en él, ¿no? Does that make sense? Ah, So mm. for some others, you're going to find love of others is a major problem. Y aquí se refiere pues eso, a otras personas pueden ver que el amor a los demás es el problema grande, You're in denial of it for a long time. que lleváis mucho tiempo en negación de él. Just depends on what O sea, simplemente depende emotions are quite large within oneself. So, de qué emociones son esos, son bastante grandes dentro de uno. for example, if you've been part of your pain as a child, it is that you were given everything. Bueno, y ahora pone eso, los ejemplos de que se te ha dado todo o lo contrario del todo, ¿no? Que quizá ya no hace falta verlo otra vez. Mm. No, está bien. Vale. Bueno, pues podemos parar ahora y ya en el siguiente hacemos quizá la otra pregunta y ¿te parece? Sí, como ¿cuánto llevamos? Ajá, 1 hora 19. No me di No, cuenta. de grabación 1 hora y 3. Bien, Sí. Bueno, pues muchas gracias y dejamos este vídeo ya y ahora para el siguiente a ver qué tal. dale. Gracias, Iván.